ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes a esta hora nos junta a la mesa familiar, ya terminando el día, terminando la jornada, para hablar de temas de salud que nos interesan, ¿no es cierto?, de prevención, de qué podemos hacer para no enfermarnos, para pasarla un poco mejor, ahora en esta época en que empiezan los cambios de clima, que empiezan estas variaciones que se dan sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Que uno se levanta con frío, al mediodía quiere sacarse todo, a la noche tiene que abrigarse de nuevo. Y no es casualidad que estemos hablando por eso desde que empezamos este ciclo. Hoy va a ser nuestro tercer programa de estos 14 años que llevamos en la televisión. Y vamos a insistir sobre enfermedades o temas respiratorios. Porque la semana pasada hablamos con la doctora Marchesi, recuerdan, hablamos de bronquiolitis y hablamos también de neumonías. Y estuve leyendo y viendo esto de las semanas epidemiológicas, ¿no es cierto?, que se publican frecuentemente, y el responsable de este programa de enfermedades respiratorias, que es el doctor Guillermo Rolón, él decía que debíamos prepararnos para la segunda quincena de junio y la primera de julio, que aparentemente van a ser un poco las semanas más complicadas con las enfermedades respiratorias. Entonces, estamos dedicando esta primera etapa de nuestros programas a hablar de enfermedades respiratorias o relacionadas con el cambio de clima o estacionales, ¿no? Entonces hoy convocamos a un amigo de la casa, ya tiene varias venidas al programa, así que yo sé que él se siente muy cómodo. Les cuento que acaba de llegar del consultorio, así que llegamos justo para comenzar el programa. Ustedes saben que esto va en vivo y que sale y hacemos lo que podemos, hablamos como podemos y como salga, ¿no? No hay nada muy preparado, sino las cosas que conocemos, que aprendimos con el tiempo, las cosas diarias, a lo mejor cosas que hoy pasaron en el consultorio del doctor, y preguntas que a ustedes les interesan. Yo, como había anunciado el programa el martes pasado de qué íbamos a hablar hoy, ya en la semana fui recibiendo una serie de preguntas, de inquietudes que hoy vamos a tratar de responder obviamente con la ayuda de la persona indicada, ¿no? Hoy nos visita el doctor Paul Van Donselar. Él es neumonólogo pediatra, trabaja en el Hospital de Niños, en el Hospital de Pediatría, ¿no es cierto?, y también en el Sanatorio Boratti, donde ejerce la misma especialidad, y es el responsable desde varios años de encargarse de los chicos, sobre todo asmáticos, ¿no? Yo creo que es un tema que justamente es el tema del día de hoy. Yo lo puse, digo, ¿qué nombre le ponemos al programa? Y pongámosle asma bronquial, porque es lo como más se lo conoce, ¿no? O sea, más allá de que hay un asma alérgico, asma inducida por el ejercicio, vamos a hablar de todo lo que es asma. Así que yo quiero agradecerle al doctor Van Donselar la presencia de él, que me avisó, dice, llego en 5 minutos, ya salgo del consultorio, con algunos sobreturnos, ¿no? Así que, Paul, muchas gracias por estar acá, como siempre. No, por favor, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Así que, el tema asma bronquial en la infancia es un tema amplio para hablarlo, sí, y lo podemos encarar de distintos puntos de vista, en lo que es el asma en sí, en los estados intercríticos del chico con asma o una crisis asmática. Como definición de asma, es un trastorno inflamatorio crónico, sí, en donde hay un compromiso difuso de la vía aérea, de los bronquios están inflamados, y estos tienen tendencia a poder revertir de forma espontánea o ante la administración de un tratamiento o una medicación, un broncodilatador, por ejemplo. Tiene 3 características el asma que lo diferencian de otras entidades, sí, como por ejemplo la variabilidad. El asma es variable en el transcurso del año, no todo paciente se comporta de la misma forma. La hiperreactividad bronquial es esa hipersensibilidad que tiene el chico que desarrolla esta enfermedad, y otra característica que tiene es la posibilidad de generarse un remodelamiento
en la vía aérea por un daño crónico, por la inflamación crónica, ¿sí? Y estas características lo diferencian de otras enfermedades, como por ejemplo la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, que tiene otras características, ¿sí? Sí. ¿Cómo clasificamos a un chico? ¿Cómo lo diagnosticamos? O sea, el diagnóstico es esencialmente clínico. Clínico, ¿no es cierto? No tenemos que basarnos de ningún tipo de estudio para poder arribar al diagnóstico, y se caracteriza por cuadros de obstrucción bronquial, 3 o más en el transcurso de un año, y normalmente tenemos que contar con ciertos antecedentes. O sea, básicamente hay una predisposición hereditaria muy firme, muy fuerte a desarrollar asma. O sea que un chico que tiene 3 o 4 episodios catalogados así de broncoespasmo, uno tiene que ir pensando en que puede ser un asma. Sí, sobre todo también a tener mucha atención en la edad de presentación de los síntomas, sí. Qué impacto tiene en la calidad de vida y qué tipo de mejoría tiene con tratamiento administrado. Bien. Por ejemplo, con algún broncodilatador. Sí. Una vez hecho el diagnóstico, podemos clasificar a un paciente que tiene asma en intermitente o en persistente, según la cantidad de síntomas que comprometen su calidad de vida a lo largo de un año. El persistente puede ser a su vez subdividido de 3 tipos, el leve, moderado y severo. Es mucho más común observar y ver chicos con asma intermitente, el cual no requiere un tratamiento diario, preventivo o controlador, y solamente abordamos el tratamiento en crisis. Son aquellos que están intercríticos, o sea, asintomáticos. Y esto aproximadamente es un 65% de chicos que están con este compromiso intermitente. Sí. Después está el persistente leve, que ya amerita un tratamiento controlador. Esto es un 25% aproximadamente, que es más común. Y después están los moderados y los severos. Estos abarcan un 10% los moderados y un 5% los severos. La diferencia entre un asmático persistente moderado y un severo básicamente es la internación, y son síntomas diarios y continuos. Por suerte son el 5% de ellos, o sea, es la minoría. Es poco. Hay que tener en cuenta de que hay muchos factores que pueden desencadenar una crisis asmática, llámese la labilidad emocional, pacientes que están tristes, pacientes que están contentos, pueden generar una crisis, el ejercicio, la exposición al aire frío, la exposición al humo del tabaco, las infecciones respiratorias virósicas, que ahora en otoño y en invierno aumentan considerablemente la prevalencia, también pueden generar una crisis asmática, la actividad física, todos estos podrían ser desencadenantes de un episodio, ¿sí? A tener en cuenta la gravedad de las crisis, el paciente con su familiar, su mamá o con su papá, deberían concurrir o acudir a un centro de atención como para su pronta estabilización, y digamos, tratar de tener siempre un control con su pediatra cercano de cabecera para poder orientar cómo administrar la medicación. Nosotros usamos los broncodilatadores con muchísima frecuencia, y si el paciente está y es conocido como asmático, siempre recomendamos que empiecen a instaurar el tratamiento de broncodilatador ya en su casa, sí. Porque son horas que uno pierde, y una vez que uno llega al servicio de emergencias, si pasaron 12 horas o un poco más, ya el componente inflamatorio hace que sea más difícil recuperar el paciente. Eso es cuando estamos enfrente a una crisis asmática moderada o severa. Bien. Después, lo que es el tratamiento a lo largo del tiempo, a lo largo del año, depende mucho en cómo uno ha diagnosticado la enfermedad y cómo uno lo ha caracterizado. Esta forma de clasificar el asma en intermitente o en persistente es una forma pretratamiento. Y la forma habitual de saber cómo estamos bajo un tratamiento determinado es en base a diagnosticar o clasificar, mejor dicho, el nivel de control de síntomas.
Estos pueden estar no controlados, parcialmente controlados o totalmente controlados, ¿sí? En base a preguntas que uno siempre se tiene que hacer al paciente o a los familiares, cuidadores del chico, en las últimas 4 semanas, si tiene o tuvo síntomas durante el día, si tiene episodios de broncoespasmo, 2 o más, si tiene despertares a la noche, si ha tenido que usar una medicación broncodilatadora en los últimos 4 meses. Esas indicaciones nos sugieren saber si este paciente está adecuadamente controlado con determinado tratamiento o está parcialmente controlado o no está controlado. Como agentes o como medidas ambientales, tenemos muchos agentes que pueden desencadenar crisis asmáticas. Sí. Tenemos que entender que es una enfermedad, en el 80% de los casos es de tipo atópico o alérgico. También hay un asma bronquial que es no alérgico, que es menos común y responde de otra forma al tratamiento. Y lo más común es el asma alérgico, en donde muchos agentes del medio ambiente pueden desencadenar crisis, como ser el moho que pueden haber en las paredes, en el interior de los dormitorios, los ácaros que están en el polvillo doméstico, la caspilla o el pelaje de perros y de gatos. Que uno no los ve. No, están totalmente flotando, son partículas o micropartículas que están flotando en el aire y eso se pone en contacto con el tracto respiratorio y ahí puede desencadenar en aquellos pacientes susceptibles una crisis. O sea que estamos rodeados de un ambiente que no es muy favorable, ¿no? No, tal cual. Empezando por el dormitorio, por ejemplo. El humo del cigarrillo también. Es un factor muy relacionado con esto y por eso siempre uno recomienda, y son cosas que uno pregunta ya en la primera consulta, cómo es un poco el medio donde el paciente está viviendo, ¿no? Sí. Y las mascotas más comunes que tenemos en casa son el perro y el gato, pero pueden ser unos conejitos o conejos, pueden ser pájaros, algunos tienen hámsters o algunos roedores que también tienen esporas, micropartículas que también pueden generar y desencadenar reacciones atópicas o alérgicas en el paciente. Entonces, las medidas que siempre tratamos de recomendar es no fumar cerca del niño en cuestión, si hay perros, gatos. Es traumático y casi invasivo decir que se vaya la mascota porque realmente afecta mucho al chico, pero tratamos de por lo menos limitar que no esté en la habitación del paciente, porque no le va a hacer bien. También hay que tener en cuenta que hay una entidad que se llama rinitis alérgica, la cual puede ser estacional o perenne, que muy relacionado está con el asma, y también pueden desencadenar cuadros por este tipo de mascotas o por este tipo de partículas o alergenos que están en el medio ambiente. Yo le preguntaba el otro día a la doctora Marchesi cómo diferenciar una bronquiolitis de una crisis asmática. Bien, como producto o como resultado final hay una obstrucción de la vía aérea, eso es lo que tienen en común, son dos entidades que son totalmente distintas y afectan a pacientes a distintas edades. O sea, la bronquiolitis afecta a chicos por debajo de los 2 años de vida, y es netamente una infección y un daño que se produce en la mucosa bronquial o bronquiolar, que es la parte más distal de los bronquios, por injuria viral. Normalmente el agente más comúnmente responsable de esto es el virus sincicial respiratorio, y lo que genera es un daño en la mucosa, secreción, inflamación y broncoobstrucción de grado variable, y hasta la fecha no hay un tratamiento que sea mágico para la bronquiolitis. No hay ningún tratamiento que sea o que esté jerarquizado como el gold standard para recuperarte. Siempre hay que tener mucho cuidado y mucho énfasis en lo que es tratamiento de medida de sostén. La hidratación es fundamental del paciente, la posición, dejarlo tranquilo. Y los broncodilatadores, los corticoides, distintas drogas que uno usa por ahí para una crisis asmática, no debería usar para lo que es una bronquiolitis. Claro. Y eso muchas veces se usa o se abusa de medicación que uno habitualmente controla una crisis asmática y lo usa para la bronquiolitis aguda, lo cual normalmente se observa que no hay una mejoría
y más que nada tener en cuenta la oxigenación del paciente, la posición, la hidratación, y son las medidas de sostén. Salvo algún subgrupo de chicos que por ahí ya vienen genéticamente marcados y que posiblemente en el corto, mediano o largo plazo desarrollen asma bronquial, esos chicos por ahí sí se pueden beneficiar de algún broncodilatador. Pero en la práctica clínica tratamos de no usar, y sobre todo corticoides. Por ahí si el paciente está en muy mal estado, en esas bronquiolitis que afectan extensamente los pulmones de los chicos, y el chico está desaturando, no creo que nadie se niegue a usar salbutamol, digamos, ¿no? Más allá de los efectos y los resultados que son un poco controvertidos, si mejora o no mejora realmente los días de hospitalización y el score clínico, o sea, si le mejora la función respiratoria, digamos, usar, por ejemplo, salbutamol, uno lo usa mansalva. Y bueno, y en base a la respuesta que obtenemos clínicamente, uno determina si lo mantenemos con ese tipo de medicación o no. Está bien. La gente le tiene un cierto... A ver, en principio le tenía mucho respeto a los broncodilatadores, ¿no es cierto? Uno decía el salbutamol y no, el salbutamol, taquicardia, excitación, una serie... Y ahora como que el salbutamol está al alcance de la mano, ¿no es cierto? Y es lo mismo pasa con los corticoides. Sí, ¿no? Casi como un antialérgico. Exactamente. Es una medicación, por suerte, sumamente segura. Se ha usado en distintas formas de administración, o sea, vía oral, endovenoso o la vía inhalatoria, tanto su vía nebulizada como en aerosol. Es mucho más cómodo, más práctico y más seguro usarlo con un aerosol y con una aerocámara, idealmente bivalvulada. El efecto es rapidísimo, o sea, en 3 a 5 minutos ya está haciendo efecto, o sea, broncodilata. Y lo que siempre hay que aclararle a los padres y tranquilizarlos es que es una medicación que es segura, porque produce taquicardia, o sea, taquicardiza a los chicos, el corazón late mucho más rápido y eso asusta al padre o a la madre. Puede producir temblores, o sea, las manos y el chico es como que se excita por usar o inhalar esta medicación. Puede producir algunos trastornos hidroelectrolíticos, los cuales normalmente son muy leves, son transitorios y clínicamente en el chico no te das cuenta, pero no le hace mal. O sea que demuestra que es realmente seguro. Y por supuesto lo que hace es broncodilatar, que es lo que uno necesita. O sea, si el bronquio se cierra de forma aguda y de forma difusa, genera una insuficiencia respiratoria aguda en el chico y esto hace que le falte oxígeno. Bien. Entonces, esto lo que trata de ayudar y aliviar al paciente en crisis es justamente broncodilatar y tratar de restablecer el ingreso y egreso de aire, o sea, de oxígeno. Perfecto. Paul, si por ejemplo uno de los padres tiene un asma alérgico, un asma reconocido como alérgico, ¿no es cierto? Y lo tiene, más allá de que sabemos que en algunos casos a determinada edad hasta puede atenuarse, ¿no es cierto?, desaparecer. ¿Qué posibilidades tiene un hijo de tener la misma enfermedad, de tener alguna relación con...? Porque hay gente que va al consultorio y dice, bueno, yo soy alérgico y quiero saber qué posibilidades tiene mi hijo de ser un asmático alérgico a los 4 o 5 años. Bien, es una muy linda pregunta, una pregunta que surge mucho en el consultorio, y la respondemos de la siguiente forma. Hay un índice predictor de asma en aquellos chicos que son chiquititos, chicos que son preescolares o chicos que son menores de 3 años, que se comportan como si fueran asmáticos. Sí. Contestándote la pregunta, hay criterios mayores como por ejemplo la mamá o el papá si tiene antecedente de asma, como sería el caso de la pregunta, eso sería un criterio mayor. Si el paciente tiene eczema, es cuando la piel se pone áspera en distintas partes de la piel, o en el pie del codo, o en la parte del hueco popliteo que es atrás de la rodilla, o en todos los miembros inferiores, o sea, el grado de extensión puede ser muy variable de lo que es la dermatitis atópica. Eso sería un criterio, 2 criterios mayores. O sea que si hay un criterio mayor, ese chico que hace broncoespasmos recurrentes y es muy chiquitito, y rotularlo como asmático es difícil, o rotularlo como que va a seguir los pasos del padre o la madre, nos acerca un 75-80% de probabilidades de que ese paciente sea asmático. Sí.
Y hay criterios menores, que son 3, como son, por ejemplo, eosinófilos en sangre por arriba de 4%, que son unas células que aumentan normalmente cuando hay procesos atópicos o alérgicos, también cuando hay infecciones parasitarias, pero bueno, aumentan los eosinófilos. Hay diagnóstico clínico en el niño de rinitis alérgica, y cuando el paciente tiene, por ejemplo, cuadros de broncoespasmos o sibilancias que no están relacionados a cuadros infecciosos. Cualquiera de esos 3 eventos son considerados criterios menores. O sea, si hay dos criterios menores o un criterio mayor, sí, hay un 75-80% de probabilidad de ser asmático. O sea, como decías al principio, y por lo que uno escucha, el 90% de los casos es clínica pura. Sí. ¿No es cierto? Sí, muy sí. Poco laboratorio. Si uno quiere cerciorarse por ahí, una IgE o un eosinófilo, un análisis de sangre... Nunca te va a cambiar la conducta a tomar. Exacto. Con el paciente. Siempre es importantísimo evaluar en base a un interrogatorio. Uno obtiene un diagnóstico y en base a ese interrogatorio y esa anamnesis, que es el interrogatorio, uno ya categoriza a ese paciente, sí, y ya sabes qué tenés que o qué deberías darle, ofrecerle como un arsenal terapéutico a darle. Básicamente con eso lo vamos a ir manejando y siguiendo en el tiempo a ese paciente. Bien, perfecto. Bueno, hicimos una síntesis bastante completa, ¿no es cierto?, de qué es el asma, tipos de asma, el cuadro clínico, las causas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño corte y en un par de minutos volvemos y vamos a hablar un poco del tratamiento, y vamos a hablar también de lo más importante que siempre tiene el programa, que son las recomendaciones finales que hacemos, ¿no es cierto? Y seguramente algunas preguntas habrá para contestar. Así que estamos con el doctor Paul Van Domselaar. Él es neumonólogo pediatra y con mucho trabajo en esta época, y ya le avisé que se prepare para la segunda quincena de junio y la primera de julio. Que te vas a ir un poquito más tarde del consultorio, que lo que te está yendo ahora, que ya es bastante. Así que ya volvemos. Siempre tratamos de hablar de lo que es el tratamiento para reforzar todos los conceptos que nos dio el doctor en el primer bloque, y también para responder a algunas inquietudes que nos han llegado de ustedes, que son unas cuantas. Así que siempre, como digo, nos quedamos cortos de tiempo, ¿no? y quedamos en deuda con ustedes. Pero bueno, la idea es darle un pantallazo, un panorama general, sabiendo que estas son recomendaciones, sugerencias, consejos, que esto de ninguna manera significa que uno tiene que ir a hacer concretamente lo que le decimos acá. Cada uno tiene su médico, tiene su pediatra de cabecera, su médico de cabecera de años, y obviamente es a la persona a quien primero uno recurre. Simplemente orientar, como siempre les digo también, en un momento difícil de la salud, de difícil acceso a la salud, los hospitales están saturados, las clínicas también, a veces cuesta conseguir un turno, los consultorios periféricos trabajan mucho. Entonces la idea es no saturar los servicios esenciales y que con estas recomendaciones ustedes puedan saber más o menos qué hacer en su casa y cuál es el momento para dirigirse a un centro asistencial y no ir a una guardia, estar en una sala de espera 4 horas, que les cuento, por ahí mucha gente se pone incómoda con 3 o 4 horas de espera en una sala, pero eso es lo normal en todo el mundo, ¿no es cierto? Esto pasa en todo el mundo. Cuando una persona va a una guardia en algún país del extranjero y le dicen tiene 3 horas de espera, pero bienvenido sea, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Queremos ya la consulta, queremos ya al pediatra, queremos ya al emergentólogo, pero bueno, de a poco vamos transformando esa conducta. Para eso están los triages, está categorizar a cada paciente. Y bueno, hoy siguiendo con los temas respiratorios y esperando que venga, ahora fíjense, vamos a tener una semana probablemente de calor y después va a volver el frío, como les decía, y van a volver los problemas respiratorios. Entonces, estamos con el doctor Paul Van Domselaar. Yo les decía que es ya
conocido, ya no se pone nervioso cuando viene al programa, ya habla fluido, así que estamos hablando de asma bronquial y ahora él nos va a contar un poco todo esto de cómo es el tratamiento, estas aerocámaras que se usan eso, se usan los PAF, qué es el PAF, qué es la nebulización, un poco tratar y ver el momento de cada uno, ¿no es cierto? Así que Paul, te dejo esto y después iremos a algunas preguntas como para... Veo que viniste con el arsenal a mano, ¿no? La gente dirá, ¿qué son estos tubos de ensayo? Bueno, el tratamiento se puede dividir de dos formas. O sea, lo que hablábamos en el primer bloque era lo que era la crisis asmática. Sí. Pero bueno, a todo esto hay un tratamiento controlador. O sea, la idea es que el paciente que padece esta enfermedad no tenga una crisis asmática o que no la desarrolle como tal, digamos, ¿no? El tratamiento de elección son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados a dosis baja o dosis moderada son más que suficientes para controlar casi el 80% de los chicos. Y la piedra angular es la adherencia al tratamiento. Sí. Es muy importante que la familia entienda que son tratamientos prolongados, normalmente como mínimo 6 meses de tratamiento para lograr desinflamar y controlar los síntomas de la enfermedad. En los chicos por arriba de los 5 años y mejor a partir de los 6 años contamos con estudios complementarios de valor como la espirometría computarizada, que es un estudio que mínimo 2 veces al año corresponde que un paciente con asma lo pueda hacer. Y a partir de esta edad es importante porque podemos lograr cumplir ciertos criterios de aceptabilidad y reproducibilidad de la técnica. Sí. Si no es aceptable o no tiene valor. Y es importante para poder saber cómo está la función pulmonar, objetivarla y evaluar un poco, o no un poco, del todo la respuesta al tratamiento. O sea que así como uno por ahí puede medir el azúcar en sangre para un paciente con diabetes, uno mide la función pulmonar para un paciente con asma. Estos dispositivos son aerocámaras bivalvuladas. Sumamente importante usar una aerocámara con 2 válvulas en un niño que nos garantice... ¿Qué quiere decir bivalvuladas? Tiene una válvula expiratoria que está puesta acá. Ajá. Y una válvula inspiratoria que está puesta acá. Correcto. Esto siempre se explica a los padres. Hay distintas marcas. Esta es una marca muy confiable, muy conocida a nivel mundial, son importadas. A distintos tamaños según la edad del chico. En chicos a partir de los 8 años ya podemos usar aerocámaras con pieza bucal, como esto. Ajá. Y nosotros casi siempre tenemos que tratar de negociar con el chico o de los padres qué quiere usar el paciente, ¿no? Claro. Porque es el paciente que lo va a usar todos los días un tiempo largo. Cuando el chico ya es chico y ya viene desde chico con trastornos respiratorios, la gran mayoría ya viene acarreando aerocámaras con máscara nasobucal, que es esto. Sí. Y entonces están muy familiarizados y acostumbrados a poner la nariz y la boca acá y con esto vehiculizar el aerosol, que es un aerosol, es esto que va así acá. Que podría ser el salbutamol, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Salbutamol siempre usamos para tratar una crisis. La crisis. Cuanto menos usamos salbutamol, mejor es. Quiere decir que más controlado está nuestro paciente. Exacto. Y estos corticoides que decía que es el tratamiento de primera línea para el control del asma, trata de evitar el uso del salbutamol. Exacto. Si lo usamos correctamente a dosis adecuadas. O sea, es usarlo todos los días en forma preventiva y terapéutica, digamos, ¿no es cierto? Y dejar el salbutamol para la crisis. Exactamente. Es así, y eso es importante entender que solamente usamos salbutamol en crisis en aquellos pacientes que tienen opresión en el pecho, les cuesta respirar, están con tos, se autoperciben con una crisis asmática. Los padres normalmente están muy acostumbrados a cómo está respirando el chico, o si lo ven mal o lo ven bien. En aquellos padres que tienen dudas, no duden en consultar con su médico pediatra de cabecera para tratar de dar un buen tratamiento, un tratamiento correcto, digamos. El salbutamol lo podemos usar a demanda, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas o una vez por día, por el tiempo que sea necesario. Y lo recomendable son 2 disparos de salbutamol. 2 disparos. Más no tiene mucho sentido, más allá de que no tiene mucho sentido, no hay ninguna evidencia que apoye
que si uso 4, 6, 8 o 10 disparos, realmente tiene mayor potencia o el efecto broncodilatador es mucho mejor. Correcto. De hecho, dicho sea de paso, se bloquean los receptores. Es como cuando uno pone mucho azúcar en un vaso con agua, llega un momento que ves todo azúcar dando vuelta y pasa algo muy parecido cuando usamos este tipo de broncodilatadores. O sea que se coloca en la boca y nariz del niño, sí, ¿no es cierto? Se hace el disparo, sí, y el chico tiene que quedar respirando ¿cuánto tiempo? Yo siempre le pido que sean 20 segundos. 20 segundos, contar hasta 20. Si son 8 o 10 respiraciones ya está bien, está pero bien. Más que nada para que se tenga el rito y el hábito, o el buen hábito, de que se tomen un tiempito para hacerlo. Ajá. Y la idea es que sea como lo dice usted, doctor, que sea una respiración lenta, honda y profunda, sobre todo en aquellos pacientes que pueden colaborar, que la aerocámara siempre esté horizontal al piso o paralelo, ¿sí? Y esas son las recomendaciones, y tal cual. La idea es que abarque nariz y boca. Sí. En este caso es distinta la técnica inhalada. Acá se puede usar salbutamol o cualquier corticoide inhalado. Esto es una pieza bucal, el paciente debería desinflar los pulmones, o sea, hacemos una expiración prolongada. Todo el aire. Estamos preparados, el dispositivo se pone en la parte posterior de la aerocámara. Sí. Se agita, siempre es importante esto, se agita fuerte. Sí. Tengan en cuenta que lo que es acá, lo que está dentro del bidón, esto se llama bidón o canister, es propelente, que es el gas que propulsa la medicación y la medicación. Exacto. Y la idea es que se agite bien todo para que se homogeneice y salga todo como corresponde. Entonces el paciente larga el aire, esto está preparado, esto va a la boca, el paciente dispara y al disparar hace una inhalación lenta, honda y profunda, sostiene la respiración 2, 3, 4 segundos, larga el aire y lo ideal es que se haga un enjuague, sobre todo cuando es corticoide. Si es salbutamol no es necesario. Perfecto. Y después en cuanto a lo que es el tratamiento de control de la enfermedad, repito, la gran mayoría de los chicos con su pediatra de cabecera o con su médico clínico pueden comenzar un tratamiento y la gran mayoría, casi el 80%, logra un control adecuado de los síntomas. Pero acuérdense que están estos chicos que son a veces asmáticos moderados o severos, lo cual es recomendable que sea resorte del especialista por sobre todas las cosas para un control de su función pulmonar, para un correcto o una correcta dosificación del tratamiento. Exacto. La idea es ser lo más justo para el paciente en cuestión, no nos olvidemos que son chicos, y siempre cuanto menos tratamiento le demos, mejor es. O sea, esto es sentido común, que menos siempre sea más. Pero hay un grupo de pacientes que son más problemáticos para lograr el control adecuado de su función pulmonar y de sus síntomas. A ver, una pregunta por ahí difícil de responder, pero yo soy pediatra. Estoy habilitado a iniciar un tratamiento. Ahora, ¿cuándo es el momento en que tengo que decir, no, basta, esto tengo que mandarlo al neumonólogo porque ya escapa mi... nos cuesta a los pediatras desprendernos, pero tenemos que interpretar también que cuando nosotros decimos vamos a pedir una interconsulta con el neumonólogo, a lo mejor el neumonólogo lo estudia, hace un diagnóstico y dice no, puede volver con su pediatra tranquilamente y venir acá cada 6 meses o hacer un tratamiento, pero el paciente no se va a quedar con el neumonólogo y ese va a ser su médico de cabecera. El pediatra es el que va a manejar siempre la situación. El endocrinólogo, el diabetólogo, el cardiólogo, eso tiene que darnos claro, que cuando uno deriva a un paciente a un especialista, el especialista hace lo suyo y le da al pediatra las armas y los fundamentos para manejar a ese paciente. Sí, la pregunta es muy buena y bueno, en la práctica clínica diaria vemos distintas posturas y distintas actitudes. Pero sí, de mi parte, personalmente, yo me dedico solamente a la parte pulmonar, a la parte respiratoria, desde que estoy en Misiones. No hago pediatría general, entonces solo sigo los pacientes que tienen patología pulmonar. Pero cualquier pediatra, médico pediatra, claramente está habilitado para iniciar un tratamiento. Lo ideal es siempre una dosis baja, 2 veces día, y hacer una prueba de control 2, 3 meses. Si el paciente tiene una evolución regular o una mala evolución, lo ideal es derivarlo oportunamente
para un control distinto y por ahí un seguimiento distinto. Porque en realidad estos chicos lo que necesitan es control y seguimiento. O sea, tratamiento, control y seguimiento. Ese es el orden, ¿no? Perfecto. Y por ahí el pediatra ve mucha patología, porque es muy amplio la pediatría clínica, y acá está solamente la parte pulmonar, entonces por ahí, viste, los sobreturnos son complicados, a veces el tratamiento... Siempre el tratamiento es dinámico, o sea, eso, sí. Muchos chicos andan bien, pero muchos chicos requieren ajustes de dosis. Y repito lo que dije hace un ratito, la idea es cuanto menos le demos mejor, pero claramente la idea es ver objetivos, o sea sí, que el sí, paciente sí. ande 10 puntos, o sea, ese es el objetivo final. Totalmente. Y después hay otro tipo de tratamientos, como anticuerpos monoclonales que usamos en el asma severo, o altas dosis de corticoides o corticoides orales, pero son los pacientes que muy son difíciles. Más complicados, o por ejemplo los antileucotrienos, que se llaman Montelukast, que lo usamos mucho, pero es una droga de segunda línea, no de primera línea como los corticoides inhalados. Y bueno, siempre que los padres entiendan que cuando el paciente está en crisis no deberíamos abusar ni sobremedicar con corticoides inhalados, por ejemplo. Claro. Porque la pregunta es, ¿lo uso en una crisis o no lo uso en una crisis? O si no estaba con corticoides inhalados y está haciendo una crisis, automáticamente reiniciar el tratamiento. Y eso no es lo adecuado, digamos, ¿sí? Y tampoco esperar en el agudo respuesta de un tratamiento con un corticoide inhalado. Sí o sí, en el agudo es corticoides sistémicos, según la gravedad de la crisis, y antes que el corticoide sistémico, el broncodilatador, que es el salbutamol, que se puede asociar a otro broncodilatador, pero no en casa, que es el bromuro ipratropio, sí, que es otro tipo de agente que produce broncodilatación y genera más potencia al salbutamol. Pero está reservado exclusivamente en crisis asmáticas moderadas y severas, y solo cuando lo asociamos al salbutamol. Bien, perfecto. Bueno, yo tengo algunas preguntas que recolecté en la semana, porque fueron llegando. Como sabían que hoy se iba a hablar de este tema, algunas a lo mejor ya fueron contestadas con lo que hablamos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, algunas se repiten, yo traté de sacarlas más, y después vamos a ver las que llegaron en este momento. Por ejemplo, ¿cómo debe ser, más o menos lo hablamos, cómo debe ser la habitación de un niño con asma? Bien. Algo lo tratamos de hablar en el primer bloque. Sí. Hay chicos que es muy evidente cómo están sensibilizados a distintos aeroalergenos, y esos son los chicos que tenemos que prestar atención porque ante determinado tratamiento fracasan mismo. Entonces, claro, si la mamá y el papá fuman, por ejemplo, y el chico hace muchos episodios de broncoespasmos, si uno no deja de fumar, por ejemplo, es difícil de controlar ese paciente. Entonces, esa sería una medida. Sí. Si hay muchos peluches, que habitualmente uno tiene estantes, repisas, peluches de todo tipo, lavarlos con cierta frecuencia, 1 o 2 veces al mes, reducir el volumen, si hay 100, estoy exagerando, ¿no? Que queden 2 o 3. ¿Alfombras en las habitaciones? No está contraindicado, pero lo que sí tenemos que tratar de hacer es aspirar las alfombras, ventilar los ambientes, si hay estantes o repisas, pasar trapos húmedos, no trapos secos ni plumeros, todo lo que sea que esté en suspensión. Sí, tratar de la limpieza no hacer cuando está el chico presente en la habitación. Y las mascotas, tratar de que las mascotas no duerman, y eso es difícil de negociar a veces con el chico, no se puede ni negociar, o sea, con los padres. Con los padres, a veces es más difícil. Y sí, hoy justo en el consultorio vi un paciente del interior por primera vez y tenía 8 mascotas. Bueno. Entonces me dicen que están siempre afuera las mascotas, pero no lo sabes. Pero ¿cómo hace un chico para no estar con sus mascotas? Es medio complicado, ¿no? Sí, es complicado también, sí. Bueno, ¿un niño asmático puede practicar cualquier tipo de deportes? Sí, y es muy importante siempre decirle a los padres que no se tienen que autolimitar, que no se tiene que, que ese chico no se tiene que limitar a la actividad física.
Así que sí, hay que incentivar que puedan hacer una vida normal o como cualquier par suyo. Y si no lo puede hacer, hay que prestar atención porque realmente requiere un ajuste de tratamiento o revalorar qué es lo que está sucediendo con el chico. Perfecto. Lo resumo así, ¿hay alguna alimentación especial para el niño asmático? No, y hay que también por ahí aclarar que en el menos del 1% de los casos alimentos pueden generar crisis asmáticas. Ajá. O sea que hay cierta relación con determinadas alergias alimentarias. Sí. ¿Sí? Y la producción digamos, correlación con el asma, con la rinitis o con la dermatitis atópica. O sea, hay una correlación, pero es con alergia alimentaria, pero no por comer algo que me pueda generar una crisis. Exacto. O desarrollar la enfermedad. Perfecto. Bien. ¿Cuándo, si desaparece, cuándo puede desaparecer el asma bronquial infantil? Bueno, si existe la posibilidad de que desaparezca y más o menos si uno puede estimar un tiempo, acá no dice si es alérgico, dice el asma infantil. Es una enfermedad crónica y como tal la vamos a padecer toda nuestra vida. Sí. No quiere decir que el paciente requiera un tratamiento inhalado para control de sus síntomas. Hay distintos subgrupos de evolución del asma, ¿no? Muchos chicos, la gran mayoría, remiten sus síntomas en la preadolescencia y la adolescencia y la evolución en el tiempo es muy variable. O sea, muchos chicos remiten síntomas y nunca más de por vida tienen síntomas y otros a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años pueden empezar de vuelta con síntomas de la misma magnitud que tuvieron cuando eran más chicos o más severo. Quizás porque empiezan con hábito tabáquico, estrés laboral, exposición en el trabajo a distintos irritantes químicos o físicos que también puede desencadenar nuevamente síntomas como han desarrollado a temprana edad. Perfecto. Bueno, después me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si no responde al salbutamol en una crisis? Bien. Bueno, primero hay que determinar si es una crisis asmática, lo que ese paciente está padeciendo. Sí. Si no obedece al salbutamol, es probable que el paciente está llegando tarde a la emergencia. Ajá. Y hay mucho componente inflamatorio. Y lo que hay que hacer es desinflamar la vía aérea, lo cual lleva un tiempo, 4 a 8 horas como mínimo, con corticoides inhalados. Corticoides sistémicos quiero decir, o corticoides endovenosos. Es el mismo accionar, recibamos por vía oral o por vía endovenosa, pero un motivo podría ser ese. Que hay mucho componente inflamatorio y el salbutamol es como incompetente a tanta inflamación bronquial y necesitamos desinflamar la vía aérea. Esos pacientes, si realmente es una crisis asmática lo que está generando este cuadro, bueno, obviamente es una crisis asmática severa, esto es un cuadro grave, potencialmente puede costar la vida a un paciente y ahí es donde obviamente hay que suministrar oxígeno, hay que identificar qué score clínico está ingresando al paciente, cómo está el estado de conciencia, la oxigenación, ser lo más agresivo posible con los broncodilatadores, agregarle otro broncodilatador que es el bromuripropio, al no responder el paciente con todas las medidas que son estas tres cosas, que son oxígeno, corticoides y broncodilatadores 2 a altas dosis, a dosis máxima cuando el cuadro es tan grave. También se puede administrar sulfato de magnesio, que es otro broncodilatador que bloquea los canales de calcio y genera por otra vía broncodilatación. Y esos son todos los pasos previos a estar en terapia intensiva. Eso sí es una crisis asmática. ¿Sí? Pero el motivo más común es porque hay mucha inflamación y ahí hay que tener cuidado porque si el paciente no está respondiendo, no la está pasando bien y seguramente está hipoxémico y es un cuadro grave. Está muy relacionado con esta última que dejaron acá y es ¿cuántas veces puedo aplicar lo que llaman un protocolo? Bueno, normalmente son tres ciclos, digamos. 3 ciclos. Sí, donde uno evalúa al paciente instantes después de recibir un primer ciclo, ¿sí? Donde se le hace 2 disparos de salbutamol
o 4 disparos de salbutamol. Normalmente entre 2 y 4 es lo máximo recomendado, pero más pasa lo que decíamos previamente, que se bloquean los receptores y no hay un efecto más potente a nivel de lo que es aumentar el calibre bronquial. A los 20 minutos y a los 20 minutos. O sea, a los 60 minutos uno reevalúa al paciente y uno puede volver a repetir 2 series más. Bien. ¿Y después, si no cede? Si no cede, se tiene que internar el paciente. Hay que concurrir a una emergencia. Totalmente. Sí. Yo siempre a los padres trato de desaconsejar el uso de corticoides. O sea, categóricamente, siempre que sea indicación médica. Cualquier corticoide, los más usados son la betametasona o la meprednisona, pero sí hago hincapié en y aliento a usar salbutamol, o sea, no duden, no pierdan tiempo, digamos, o sea, eso es muy importante. Otra cosa que es importante es que ningún tipo de tratamiento puede alterar el desarrollo o la historia natural de la enfermedad. Bien. Lo único que podemos hacer con esto es controlar los síntomas. No tiene una cura, o sea, no es que es un tratamiento que se cura, pero hay que acompañar los síntomas del paciente y actuar acorde. Y hay 4 pilares para el control adecuado del asma bronquial, que son justamente las medidas ambientales, la educación de la familia y del chico, el control de la función pulmonar y el tratamiento farmacológico dirigido. Y hoy en día lo que se está tratando de hacer con el chico con asma o el paciente con asma es tratar distintos fenotipos de asma y tratar de que sea lo más personalizado posible. Bien. Y con eso tendríamos que tener un control adecuado. Perfecto. Bueno, yo le voy a pedir a la producción, si es tan amable, si tenemos algunas preguntas durante el programa de hoy, si las podemos pasar. Entonces lo vamos a ir liberando al doctor Van Doncelar. Creo que tenemos algunas. Bueno, acá tenemos la primera. Buenas noches, doctor Manolo, le consulto. Mi hija, cada vez que toma leche, se brota. Empezó, la voy a reencauzar de nuevo. Dice, buenas noches, le consulto. Mi hija cada vez que toma leche se brota todo. Empezó hace 15 o 20 días, tiene 4 años. O sea, tiene 4 años, comenzó hace 15 o 20 días y cada vez que toma leche se brota la piel. Bueno, ahí por lo que se ve impresiona hacer un cuadro de alguna intolerancia quizás a la lactosa, que es un tipo de alergia a la proteína de la leche de la vaca. Me llama la atención por ahí que a los 4 años esté desarrollando ese tipo de dermatitis. También habría que ver otras causas, ¿no? Si realmente están directamente relacionadas a la leche o no hay alguna otra cosa más. Bien. Bien. Entonces, es Silvina de Garupá que nos preguntaba eso. Dice, hola, sobre el tema asma bronquial. Soy de Misiones, El Dorado, yo tengo asma desde chiquita, ahora tengo 29 años. Uso fluticasona, pero igual me agito y tengo que usar salbutamol. Nos fuimos al adulto, pero bueno, está dentro de lo... bueno, ese sería un caso del Dorado. Ese es un caso, como hablábamos, de cómo trato de encasillar o clasificar al paciente cuando está con tratamiento. Es un paciente que no está controlado, o está parcialmente controlada. Lo correcto sería intensificar o mejor agregar un broncodilatador de acción prolongada a su tratamiento y claramente que, digamos, tenga contacto con su médico de cabecera, su clínico de cabecera o su neumonólogo clínico de cabecera para un mayor y un mejor seguimiento. Bien. Perfecto. Bueno, eso era para la gente del Dorado, ¿no? Bien, después me dicen, a veces me olvido del salbutamol y me agarra crisis todo el tiempo, ya sea al caminar, por frío, por calor, pero ¿necesito cambiar la fluticasona por uno más fuerte? Se ve que de base usa fluticasona
y como que ya no le está dando resultado, ¿no? No sé, es lo que interpreto yo. Sí, es la misma paciente, ¿no? Sí. Me da la sensación de que fluticasona solo puede ser poco para esta paciente. Lo ideal es que por ahí lo conteste un neumonólogo clínico, ¿no? Pero en mi caso, yo sugeriría que esté usando 250 microgramos mañana y noche o realmente agregar a ese tratamiento un broncodilatador de acción prolongada, como sea, por ejemplo, formoterol o salmeterol. La idea es que se olvide del salbutamol. Sí. Eso es control. O sea, cuando uno está adecuadamente y correctamente tratado, el salbutamol lo tendríamos que usar, no usar quiero decir, y tener simplemente en un cajón. Perfecto. Bueno, esta es muy interesante. Dice, buenas noches doctor, yo tengo asma. A los 37 años me dio la primera crisis y ahí me enteré del asma. Estuve bajo tratamiento, ahora ya no. Hace mucho no me vuelve a dar una crisis. ¿Es porque ya no tengo asma o se debe a que esté bien? Bueno, primero debutó tarde. Es más común. Nosotros, el asma es una entidad prácticamente de la pediatría, de la infancia. Sí. El casi 80% de los pacientes que desarrollan la enfermedad la desarrollan en los primeros 12 años de vida, pero no son todos. Este sería un caso de una señora que nunca tuvo síntomas respiratorios y siendo adulta joven desarrolla sintomatología. Ella necesitaría tratamiento, control, seguimiento, hacerse una espirometría y control con un especialista para tener una mejor proyección de su sintomatología. Perfecto. Bueno, esta es larguita, te lo voy a leer. Buenas noches, ¿cómo están? Yo era asmático desde los 6 años. Se activó por la humedad. Era de un arroyo que pasaba cerca o al costado, siempre un cambio de clima, tenía ataques de asma, no usé el PAF, pero a los 14 años se me desapareció. Vivía acá en Posadas y a esa edad de 14 años me fui al interior. Jamás tuve ataque de asma. Hoy en día una gripe común no agarro. Me agarro un resfrío de día y medio si tengo molestias en la garganta, no tengo chillido en el pecho. Usaba muchos corticoides, me ayudaban siempre para los ataques. Mi consulta es, ¿puede en algún momento despertarse o no? Realmente siempre fue mi duda. En el caso del COVID-19 no agarré y estuve en contacto con varias personas que tenían, nunca me contagié. Gracias, saludos al doctor, soy Emanuel. Bueno, toda una experiencia, ¿no? Sí, lamentablemente con el caso de Emanuel no se puede determinar cómo va a seguir o cómo puede seguir la enfermedad en el transcurso del resto de su vida. Es probable que no tenga nunca más síntomas, ni siquiera relacionados a estados gripales o relacionados a un estado gripal como por ejemplo fue la pandemia con el COVID, o por el contrario, por ahí sea un poco más grande y de vuelta a empezar con síntomas. Básicamente darle total tranquilidad, son muchos años que está asintomático, queda como una anécdota, pero la enfermedad la tiene, está presente, pero no está activa. Obviamente no es una persona, un paciente que requiera un tratamiento, ni control, ni seguimiento, pero hay que estar atento. Perfecto. Bueno, nos quedan 2 preguntitas más porque se nos va el tiempo. Una es, bueno, ya la hemos hablado, pero la voy a leer igual. Buenas noches. Una pregunta, ¿el pelo de los gatos perjudica a una persona con alergia? Gracias por los consejos. Sí, lo hemos hablado. Sí. Las mascotas. Sí, mucho. Bueno, y vamos a terminar el programa con esta para agradecerle al doctor y de paso levantarle un poco después de un día de trabajo. Gracias por el programa, muy bueno. Doctor Paul, me ayudó mucho con mi nena asmática, que Dios bendiga siempre su vida. Bueno, una pacientita... Bueno, muchas gracias, cariños a la familia. Bueno, Paul, realmente creo que, como siempre, entregando tarde el programa, nos pasamos un
poco, pero estuvo interesante. Ves que la gente participa mucho, son temas muy sensibles, son temas que la gente tiene curiosidad, hay cosas que tiene dudas, y son cosas muy sencillas las que dijimos, no hablamos nada cosas muy científicas, no entramos en el laboratorio, no entramos en las imágenes, no entramos en un montón de cosas, ¿no es cierto?, que a veces no hacen falta para el caso de, como bien decías, para el asma. A veces el famoso ojo clínico y el estar y el hablar con el paciente, con los padres, preguntar, tomarse 10, 15 minutos y preguntarle bien desde que nació, los antecedentes, los padres, los abuelos, cosa que se está perdiendo un poco, ¿no es cierto? Hay que tratar de reflotar eso, sí. Y a veces con eso uno se evita un montón de estudios y más, pero a veces es más fácil pedir una ristra así de estudios y bueno, venga a verme dentro de 15 días con los estudios, a lo mejor el diagnóstico está cantado, a veces no, pero muchas veces sí, ¿no es cierto? Es lo que debe pasarte en el consultorio. Sí, 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 hay diagnósticos diferenciales. Por supuesto. A considerar, lo más común es asma bronquial y el conocido como lactante sibilante o el BOR, que es la obstrucción bronquial recurrente. Sí. Porque no todo lo que silba es asma. No. Y después tenemos otro abanico de enfermedades que simulan asma, como la aspiración de un cuerpo extraño, donde hay sibilancias, donde hay obstrucción al flujo aéreo, las inmunodeficiencias primarias, secundarias, la fibrosis quística, la disquinesia ciliar, una cantidad de entidades que la displasia broncopulmonar, el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, otro tema, que es una enfermedad que puede llegar a simular asma, sí. Y obviamente, digamos, hay que considerar estas cosas. Bien. Bueno, nos tenemos que ir, ustedes saben que el tiempo siempre nos corre. Quiero agradecerles, como siempre, por otra semana, por otro programa, ¿no es cierto?, que interesante, donde aprendimos mucho hoy. Siempre se aprende algo en cada programa, ¿no?, a pesar del tiempo. Y agradecerles sobre todo por la paciencia, por estar del otro lado, por acompañarnos todos los martes desde hace 14 años ya, y siempre tratando de traer temas sensibles, temas que les interesen. Y bueno, vamos a buscar algún tema para el martes que viene, que también sea del interés de ustedes y que ustedes puedan interactuar con nosotros. Fíjense que hoy hasta me olvidé de mencionar, ¿no es cierto?, el número del WhatsApp con el que nos comunicamos, pero ya es conocido, así que saben que ahora se pueden mandar mensajes de WhatsApp, se pueden mandar mensajes de audio, se pueden mandar imágenes también, todo gracias a la tecnología, ¿no? Así que bueno, Dios mediante, estaremos viéndonos en una semana con un tema de interés por la salud, por el bienestar, por prevención, ¿no es cierto?, como siempre digo, del bebé, del recién nacido, del niño, del lactante, del adolescente, del adulto mayor, porque son programas y tocamos temas que interesan en general a la familia. Por eso, gracias por el aguante, gracias por estar siempre ahí, y al doctor Paul un agradecimiento especial. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y hasta la próxima. Bueno, muy amable, placer. Muy claro todo, así que nada más que decirte bienvenido y gracias por todo. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengan una muy buena semana y si Dios mediante nos vemos el martes a las 9:15 de la noche.